fundamentos de la fe. Fundamentos de la fe. Como su nombre lo dice, aprenderemos los fundamentos que necesitamos espiritualmente para vivir en fe. Amén. Vamos a ver qué es la fe primeramente. Vamos a ver qué es la fe. Vamos a ver también cómo viene la fe. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Después, ¿cómo aumentar la fe? ¿Cómo aumentar la fe? Como punto número 4, ¿cómo hacer que la fe sea? Este es uno de los puntos más importantes. ¿Cómo hacer que la fe sea el factor controlador de tu vida? ¿Cómo hacer que la fe sea el factor controlador de tu vida? Y vamos a terminar con el escudo de la fe. El escudo de la fe. Esto va a ser un punto que vamos a ver poco porque realmente es el tema central de otra materia que se llama la autoridad de los hijos, la autoridad de los creyentes. Entonces este punto lo vamos a ver, aunque un poco corto, pero también lo vamos a ver. Amén. Vamos a aprender y a darnos cuenta que todas las materias están relacionadas entre sí porque todas las materias son en base a la palabra de Dios y al corazón de Dios, al amor de Dios, a la mente de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. 2 a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Número 1, el primer objetivo de la palabra de Dios. El primer objetivo de la palabra de Dios es enseñarnos. Enseñarnos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Punto número 1. Punto número 2, dice ahí, ¿para qué? Redarguir. Redarguir. La enseñanza te va a llevar a este punto. Aquí hay un orden en las palabras y tiene un porqué y un para qué. Toda la palabra de Dios tiene un porqué y un para qué. Y aquí hay un porqué y un para qué. De por qué Dios dijo primero enseñar, después redarguir, después corregir y después instruir en justicia. En justicia. Entonces, primero la palabra de Dios te va a enseñar. Este es el principal objetivo de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El principal objetivo. ¿Ok? La enseñanza te va a llevar al segundo punto, al segundo aspecto, que es redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿Alguien sabe qué es redarguir? ¿Se acuerdan? Los que ya han estudiado, ¿sí? Cuando nos hace ver que estamos en algo mal. Así es. Redarguir es hacernos ver el error. Hacernos ver el error en nosotros mismos, no en los demás. El objetivo de Dios no es que tú seas un experto en ver los errores o pecados de los demás. El objetivo de Dios y lo que Dios quiere es que tú aprendas a ver tus propios errores, tus propios pecados, porque esto es lo que te va a dar el crecimiento espiritual, no el que veas los errores de los demás. Lo dice también 3 de Juan, verso 2, tú vas a prosperar y a tener salud, así como prosperes tu alma. Es decir, así como veas tus propios errores y pecados y los corrijas. Amén. Así es que la enseñanza te va a abrir los ojos, te va a dar la luz,
te va a quitar los velos de los ojos para que tú veas en todo lo que estás mal. Eso es redarguir, para que tú veas todo en lo que estás mal. Esto te va a llevar al tercer punto. No segundo, al tercer punto, que es corregir, dice la palabra de Dios, corregir. Porque una vez que a ti ya se te abrieron los ojos por la enseñanza, entonces tú ves tus errores y entonces tú vas al siguiente punto, al siguiente paso, que es corregir esos errores. No debo de pensar esto, no debo de creer esto, no debo de hacer esto, no debo de decir esto, así como no debo de creer esto. Es una doctrina falsa. Te va a llevar a corregir muchísimas cosas. La palabra de Dios corrige todo, a nivel espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque en el cuerpo se ve el resultado del alma y el resultado del alma, en el alma se ve el resultado del espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez que tú has corregido, esto te lleva al último punto, que es el que tú seas un instruido en la justicia de Dios. ¿Amén? Digan amén, pues. Eso. Ok, para corregir, para instruir en justicia. Una vez que tú has corregido, tú quedas instruido en la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que siendo un instruido, un ilustre, como Dios lo dijo de Jabes, ¿verdad? Vivas en la justicia de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú vivas en la justicia que Cristo nos ha provisto a través de su sacrificio en la cruz. Hay una justicia en la que debemos de vivir. Hay muchos salvos, pero no porque sean salvos quiere decir que sean cristianos. Los cristianos son los que viven como Cristo vivía, en poder, en victoria, en sabiduría, en amor, para con Dios el Padre y para con su prójimo como a Él mismo. Eso es vivir en la justicia. Podemos estar bebitos y participar nada más de la lechita espiritual, pero eso no significa que sepamos o seamos expertos en la palabra de justicia, que es la palabra que nos enseña lo que tenemos como creyentes, como cristianos, en la justicia de Dios. Amén. Y ahorita lo vamos a ver esto en Hebreos. Antes de ir a Hebreos, entonces quería que vieran esto, y el verso 17 dice, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente, dice ahí, preparado, enteramente preparado. No dice medianamente preparado, no dice mediocremente preparado, no dice empíricamente preparado, dice enteramente preparado. Por eso Dios constituyó e instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el ministerio más atacado, el don ministerial más atacado es el de los maestros. Porque el diablo sabe el poder que tiene la enseñanza. Por eso es el ministerio más atacado. Los maestros, los institutos bíblicos, tú no necesitas ir a aprender la letra mata, ¿sí? Se refiere a la letra que dice la paga del pecado es muerte. Esa es la letra que mata, la que te dice, la que está escrita, la letra escrita que dice la paga del pecado es muerte. Esa es la letra que mata, no el estudiar, no el prepararte. Aquí lo está diciendo. Lo que Dios quiere, cuando dice la palabra de Dios, a fin de que, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en la justicia de Dios. O sea, estar instruidos, tener toda la instrucción de la palabra de Dios para estar instruidos en la justicia de Dios, o sea, estar viviendo en la justicia de Dios, no nada más ser salvo, sino estar instruidos en la justicia de Dios y vivir en la justicia de Dios. Amén. Y luego dice ahí el propósito de todo esto, ¿por qué Dios quiere todo esto? ¿Por qué Dios escribió la palabra? Dice, a fin de que, o sea, mi plan perfecto es, lo que yo quiero para ti es, mi propósito de haber escrito la Biblia es,
a fin de que el hombre y la mujer, digan amén, el hombre y la mujer de Dios, ¿quiénes son los que son de Dios? Aquellos que oyen y hacen la palabra. A fin de que el hombre y la mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Cuando vemos en la palabra de Dios buenas obras, siempre que encuentres en la palabra de Dios buenas obras, no se está refiriendo, ya lo he dicho, a que hagas tu buena obra del día. No se está refiriendo a que ayudes a las ancianitas, a las viudas. Esos son frutos de ser hijo de Dios. Esos son frutos de que somos hijos de Dios y amamos a la gente. No se trata de que ayudes a alguien a cargar su bolsa de mandado, a la vecina que ya está grande. No, está hablando de obras en el ministerio. Cuando dice buenas obras, está hablando de servir a Dios en el cuerpo de Cristo, en la iglesia mundial, internacional, universal de Jesucristo, en tu iglesia local a la que perteneces o a la que Dios te ha llevado o te va a llevar. Amén. Eso significa, entonces, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Ahora, antes de decir enteramente, ¿qué dice ahí? A fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean ¿qué? ¿Sean qué? Perfectos. ¿Sí leyeron bien? ¿Sí dice perfectos? ¿Podemos ser perfectos? Sí. Dice Mateo 5:48. Palabras de la boca del Señor Jesucristo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mientras tengas la laguna o la mentira de que, perfecto, solamente Dios. ¿Sabes cuándo vas a ser útil para servir a Dios? Ahora, es cierto que no vamos a alcanzar la perfección aquí en la tierra, pero lo que Dios busca es que tú estés luchando todos los días, oyendo y usando la palabra de Dios en busca de tu perfección. Señor, hoy quiero ser más perfecto que ayer. Yo quiero ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Eso es lo que Dios ve como perfecto. Ahora, en este versículo, lo que está diciendo el Señor es que cuando tú estás enteramente preparado, no importa que te equivoques todavía, no importa que la sigas regando en tu crecimiento espiritual, pero Dios te ve perfecto cuando tú estás enteramente preparado para servirle a Él. Él dice, no importa que te equivoques, no importa que a veces peques, sigues creciendo, todos seguimos creciendo. La Biblia dice, aquel que dice que ya no peca es un mentiroso. ¿Sí o no? Por eso necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Claro que la gracia y la justicia de Dios no es permiso para pecar. Tenemos que luchar, pero cuando tú ves de verdad la verdad de la palabra de Dios, la misma palabra de Dios te inspira a perfección, te inspira a santidad, te inspira a querer ser un mejor hijo de Dios para llevar mucho fruto en toda buena obra. Te inspira a, voy a mejorar en esto, voy a cambiar en esto, voy a dejar de hacer esto. Cuando tú ves la verdad, Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Qué es lo que te hace libre? No es la verdad, es el conocer. Por la verdadera y correcta enseñanza, la verdad que te va a hacer libre. Amén. ¿Ok? Hablaba de la importancia de enseñar y del propósito de Dios para escribir su palabra para enseñar. Jesucristo enseñaba más de lo que predicaba y de lo que hacía milagros. Si ustedes buscan en las 4 versiones del Evangelio, la palabra relacionada con el verbo enseñar y buscan las palabras relacionadas con el verbo predicar, ustedes van a encontrar en los 4 evangelios o en las 4 versiones del evangelio, como quieran llamarle, 44 veces está escrito que Jesucristo enseñaba, enseñó, enseñando, enseñar, y 10 veces la palabra de predicaba,
predicó predicando. Y van a encontrar en todos los pasajes donde dice que Jesucristo hizo milagros, van a encontrar que antes de hacer milagros, enseñó. Enseñar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Porque el conocimiento de la verdad, no es la verdad lo que te hace libre, es el conocimiento de la verdad. Amén. ¿Sí captan? No es en sí la pura verdad, sino el conocimiento de la verdad lo que te va a hacer libre. Por eso el ministerio de la enseñanza es el más atacado, porque el diablo sabe que cuando nosotros aprendemos, nosotros hemos sido enseñados con la verdad, él pierde poder sobre nosotros a través de sus engaños y mentiras. ¿De acuerdo? Entonces, repito, y para terminar este pasaje, dice, enteramente preparados para toda buena obra, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dios te va a ver perfecto, te va a ver perfecta, cuando tú estás enteramente preparado para todo servicio, todo llamado, todo ministerio. Sea tu ministerio el de mujeres, el de varones, el de matrimonios, el de niños, el de jóvenes, el de evangelizar, el de dar seguimiento en la iglesia a los que han recibido a Cristo, el de predicar, el de enseñar, el de escribir discipulados, sea el que sea. Acomodar las sillas. La gente se va a acercar a ti cuando te ve acomodando las sillas. Y te va a hacer preguntas y tienes que estar enteramente preparado para darle respuestas que le va a dar libertad a esa gente. Amén. Vamos ahora a Segunda de Pedro 2:12. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:12. Dice, pero estos hablando mal de estas cosas no entienden. Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ahora, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Cuando nosotros no tenemos el corazón dócil y el corazón correcto para aprender la palabra de Dios, para aprender nuevas cosas de la palabra de Dios, nosotros no vamos a entender. Y el problema del ser humano es que cuando no entiende algo, no hace lo perfecto. ¿Qué sería lo perfecto de cuando oímos algo nuevo? ¿Qué será lo perfecto cuando oímos algo nuevo? Número uno, no rechazarlo. ¿Sí? Tener el corazón dócil y no rechazarlo. Lo voy a meditar, lo voy a checar con la palabra, ¿sí? Lo voy a discernir con la palabra de Dios, lo voy a poner en el archivo, esto que acaban de decir lo voy a apuntar, lo voy a poner en el archivo y lo voy a estar meditando ahí, checando con la palabra, meditando. Voy a confiar que el Espíritu Santo me dé testimonio de las cosas nuevas que estoy oyendo. Amén. Pero no, la verdad es de que el ser humano, y entre más inmaduro y más carnal es, cuando oye algo que no entiende, luego lo rechaza, lo critica y se va hablando, y dice aquí la palabra de Dios, no yo, se van hablando como animales, irracionales, hablando mal de las cosas que no entendieron. Fue lo que hicieron los fariseos cuando oían la palabra de Jesucristo. Hablaban de las cosas que hablaba Jesucristo y criticaban las cosas que decía Jesucristo y lo criticaban a él. Entonces, ¿por qué escribió Dios esto? ¿Y por qué lo estamos viendo ahorita? Porque vas a oír cosas nuevas que nunca has oído. Vas a oír cosas nuevas que si no checan con lo que ya aprendiste, lo puede ser que caigas en la trampa de Satanás y lo rechaces. Y lo peor, te vayas. Y lo peor, te vayas hablando mal de lo que oíste aquí. ¿Me estoy explicando?
Por eso es que tenemos que checarnos. Bueno, somos así. A ver, dice, pero estos hablando mal de estas cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, en su propia ignorancia, en su propio paradigma. Les voy a decir esto con todo mi amor. Y ya lo saben, un instituto bíblico no es una iglesia donde se predica postre. Lo saben bien. Se los digo también a los nuevos. En un instituto bíblico nos metemos hasta el horno de la estufa, de la cocina, de la palabra de Dios. Y enseñamos y redarguimos para que corrijamos. Y vivamos instruidos en la victoria. Vivamos instruidos en la justicia. No vienes a la iglesia a escuchar postres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Venimos a escuchar la verdad. La verdad que nos va a hacer libres. Amén. Así es de que te voy a decir esto con todo mi corazón. No porque has oído algo y has aprendido algo quiere decir que esa es la verdad. No porque nosotros pensemos algo quiere decir que sea la verdad. Aún lo que digan todos los maestros de este instituto bíblico, ustedes lo tienen que escudriñar y discernir con la palabra de Dios. Yo conozco al Espíritu Santo y sé que el Espíritu Santo a cada quien le da testimonio, porque lo dice la Biblia, a cada quien le da testimonio de lo que sí es y de lo que no es. Amén. Decían los discípulos, decían algunos que oyeron al Señor Jesucristo, no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos hablar. Ese es un testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros estamos oyendo palabra de verdad, estamos oyendo una palabra de Dios, arde el corazón, arde nuestro espíritu. Amén. Así es de que tenemos que cuidarnos y tenemos que estar en la posición correcta. Checa siempre tu corazón, que tu corazón sea dócil para entender. No tienes que aceptar todo lo que oyes, ni aquí ni en ningún lugar, ni en ninguna iglesia. Simplemente tienes que estar abierto en espíritu, en alma, tu entendimiento, ser dócil. Estoy escuchando esto. Bueno, ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo de lo que estoy escuchando? ¿Qué me dice la palabra, la Biblia, de lo que estoy escuchando? Amén. Aleluya. Ok, entonces, vamos a continuar, por ejemplo, vamos a ver algo de lo que estaba mencionando ahorita. Anota esto, si tú no tienes un corazón dócil, Dios no te va a poder enseñar y serás preso de tus propios razonamientos o necedades y raciocinio. ¿Sí? Dice aquí en la palabra, dice, pero estos hablando mal de estas cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. ¿Por qué estos son nacidos? ¿Por qué estos no entienden ni critican? Hablan mal de las cosas que no entienden, porque ellos mismos nacieron para ser presa y destrucción. Y dice, perecerán en su propia perdición. ¿Cuál es la perdición de esta gente? ¿Cuál es su propia perdición de esta gente? Su necedad, la ignorancia. Su necedad, su soberbia de creer que porque durante su vida cristiana y antes de Cristo ha aprendido algo, es perfecto. A veces tenemos ese concepto. No, es que a mí me enseñaron esto. ¿Y? Nada más porque alguien te lo enseñó, ¿significa que es verdadero y eterno?
¿Estamos? Esa es su propia perdición cuando, no, es que a mí me enseñaron esto y como a mí me enseñaron esto, esto tiene que ser. Es la misma necedad de la gente cuando le estás compartiendo el evangelio y, no, yo soy porque es la religión que me fundaron mis padres. Y como me la fundaron mis padres, esa tiene que ser. ¿Y quién te dijo que tus papás estaban en lo verdadero? En la verdad. No seamos como animales irracionales, hablando mal de lo que no entendemos. Mejor dispongamos nuestro corazón para entender, para aprender, porque si no nuestra propia necedad es nuestra propia perdición. Hemos nacido para ser presa y destrucción. Ser presa de destrucción, ¿por qué? No dice ahí, fíjate bien, me encanta que ni siquiera dice ahí por Satanás. Y como se los he dicho otras veces, hay cristianos, creyentes o salvos, mejor dicho, que Satanás los ve y dice, no, con eso no tengo que hacer nada. Solitos se dan cuello. O sea, en su propia necedad, en su propia perdición, ellos son presa. Aquí lo dice la palabra. Nacidos para presa y destrucción, por su propia perdición, por su propia necedad. Perecerán en su propia. No dice en la maldad o en los ataques de Satanás, no dice en su propia necedad. En su propio raciocinio. En su propio, es que yo creo, es que yo sé, es que a mí me dijeron, es que a mí me enseñaron. ¿Y? Como siempre les digo, ¿quién dijo que eso era de Dios? Dime quién dijo. No, pues el pastor. ¿Y quién es el pastor? La autoridad es el Espíritu Santo. Entonces siempre, ¿quién dijo? Amén. Aleluya. Muy bien, Hebreos 5. Hebreos 5. Y antes de seguir con esto, anoten esta nota también, por favor. Anoten esto. La característica, una característica de que estás siendo redarguido, una característica de que estás siendo redarguido, ¿cuál creen que sea? Pensemos, me encanta pensar. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios te está redarguyendo? Cuando alguien está hablando contigo y te están dando la palabra de Dios y te está redarguyendo. Lloras, te da sentimiento, hay inquietud. Duele. Bien dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Una característica de que estás siendo redarguido es que te va a doler. Una característica de que estás siendo redarguido es que te vas a molestar y vas a estar a punto de escupir lo que no tienes que escupir. ¿Estamos? ¿Sí? Yo sé que para los nuevos espero que no sea difícil, pero aquí hablamos a ovejas, no a ovejitas. ¿Amén? Ok, aleluya. Por eso se llama plan formación, porque el propósito es formar a los hijos de Dios conforme al corazón de Dios. Entonces, la verdad es que todas las clases, de una vez te digo, aquí todos los alumnos ya traen su casco, porque en todas las clases te lo vas a tener que poner, ¿ok? Alabado sea el Señor. La bendición es ser redarguido. La bendición es ser redarguido. Y claro que va a doler y mucho. Hay alumnos que han desertado por eso. Hay alumnos que en las graduaciones me han dicho, ¿sabes qué? Yo estuve a punto de desertar con santidad y honor. Otros con ética ministerial. Otros con ¿cuál es la otra? Crecimiento espiritual.
con la gracia. O sea, en cualquier momento vas a decir, no, yo ya no voy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo te ha hecho creer que debes de tener una vida como tú quieres, sin ser corregido. Entonces, una característica, ¿ok?, de que estás siendo redarguido es que te duele, te vas a molestar y hasta puedes criticar a quien está hablándote y o enseñándote. Te vas a molestar y hasta vas a criticar a quien está hablándote y enseñándote. Les voy a poner un ejemplo muy común en el instituto. ¿Sale? A veces vienen los alumnos, tenemos un reglamento. Por supuesto, como todo instituto bíblico, toda institución educativa, hay un reglamento que es parte del instituto, por supuesto, es parte de la formación. Y a veces los alumnos vienen y me dicen algo, me piden algo para hacer alguna excepción en cuanto al reglamento, y mi respuesta siempre es, no vengas a pedirme que rompa el reglamento, yo como director o maestro, que yo rompa el reglamento contigo. No me vengas a pedir eso, porque ni yo estoy por encima de la ley, ¿verdad? Y los alumnos muchas veces se molestan, porque el reglamento les está redarguyendo. Es el propósito del reglamento. Dios nos dictó ese reglamento, tiene un porqué y un para qué. Y Dios dijo, enseña a tus hijos, y también incluye a los alumnos, porque los alumnos son tus hijos espirituales, con amonestación y honestidad. Dice la palabra, educa a tus hijos, forma a tus hijos, enseña a tus hijos con amonestación y honestidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una amonestación? El reglamento. Cuando un árbitro amonesta a un jugador, ¿quién lo amonesta? ¿El árbitro? No, es el reglamento. El árbitro simplemente va y le recuerda, le hace presente la amonestación. Pero quien lo amonesta es el reglamento, porque el reglamento dice esto sí, esto no. ¿Estamos? ¿Sí? Y dice con amonestación y honestidad, ¿por qué? Porque debe de haber un reglamento, pero también debe de haber la honestidad para cumplirlo. En todos sentidos. Si no, entonces, ¿para qué el reglamento? Y entonces, ¿qué creen que pasa? Los alumnos se enojan y critican y dicen y berrean y berrinchen y toda la cosa y ay, yo no sé, claro que eso. De una vez les voy a decir, yo me entero de todo. De una vez les voy a decir a los nuevos, usted no sabe, pero en el momento que usted entró por primera vez a este salón de clases, se le ha implantado un microchip espiritual en su ser. A partir de este momento usted va a estar siendo sondeado y escaneado en todo momento de su vida y de su estancia en este instituto bíblico. ¿Verdad que sí, chicos? Así es que sí, ve cómo se van hablando y criticando. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Es correcto? Claro que no. Precisamente la palabra de Dios nos lo dice para que sepamos que somos tendientes o que tendemos a esa situación, a esas conductas, pero que no debemos de tenerlas. ¿Ok? Así es que una característica de que estás siendo redarguido es que te vas a molestar y hasta criticarás o hasta vas a criticar a quien te está hablando y enseñándote. Debes tener una mente abierta y un corazón dócil. Ponlo así en primera persona. Debo tener una mente abierta y un corazón dócil. Debo tener una mente abierta y un corazón dócil. Si algo no entiendes, no lo deseches ni te quejes, porque serás preso de tu propia perdición. ¿Ok? No lo deseches ni te quejes, porque serás preso de tu propia perdición. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente evalúalo. Evalúalo con la palabra de Dios, no con lo que te han enseñado, no con tus paradigmas. Sí saben lo que es un paradigma, ¿verdad? Un paradigma es el concepto que tú tienes de algo. Pero muchas veces los paradigmas los convertimos en filtros.
Es decir, lo que no checa con ese paradigma, automáticamente no lo dejamos entrar a nosotros. Entonces, si tú tienes un paradigma erróneo, incorrecto, viene lo correcto, y tu paradigma incorrecto no va a dejar entrar en tu vida lo correcto. Por eso no lo cheques conforme a tus paradigmas, chécalo conforme a la palabra de Dios. Ponlo en tus notas, ponlo ahí en el archivo. Eso es poner en el archivo, es que ok, lo voy a poner aquí, voy a meditar, lo voy a checar, lo voy a estar viendo, voy a cotejar con esta palabra. El mismo Espíritu Santo, al final de la materia, te va a dar testimonio de todo. Porque a veces dices, en una clase no lo aceptaste, en otra no lo aceptaste, pero ahí lo dejaste, ahí lo guardaste. Pero en las clases siguientes tú dices, ¿sabes qué? Sí, claro que sí, ya vi. Porque en un momento el Espíritu Santo ¡plau!, te abre los ojos y ves el panorama desde otro nivel y ves realmente cómo son las cosas. Amén. El Espíritu Santo es quien siempre te va a ministrar. El Espíritu Santo es el que siempre ministra a cada uno de acuerdo a lo que necesitan. De acuerdo a lo que necesitan. Según su vida y al llamado o ministerio que tienen. Esto siempre va a pasar. El Espíritu Santo va a ministrar a cada uno de ustedes. Va a ministrar a cada uno de ustedes conforme a lo que necesitan. Según su vida, es decir, según lo que han vivido. ¿Ok? Va a ministrar a cada uno de ustedes según su vida y al llamado o ministerio que tienen. Y al llamado ministerio que tienen. El Espíritu Santo nunca habla lo mismo a todos los alumnos. Nunca. Yo he visto las notas de muchos y siempre, a ver, ¿y a qué horas dije yo esto? Pero es excelente. Es de Dios, es del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo ministró a ese alumno para su vida, para ministrar su vida y su ministerio. Amén. Para crecer se necesita saber y hacer. Para crecer se necesita saber y hacer. Tú no puedes hacer bien lo que no sabes bien. Para crecer se necesita saber y hacer. Tú no puedes hacer bien lo que no sabes bien. Digámoslo así, tú no puedes hacer en verdad, en la verdad de Dios, lo que no sabes de y en la verdad de Dios. ¿Ok? Otra cosa que aprendemos, estoy dando notitas nada más de segunda de Pedro 2:12, ¿ok? Para continuar con esto, para que lo tengan. Tú puedes perderte si tú eres irracional. Tú puedes perderte si tú eres irracional. Es decir, si tú no meditas, razonas lo que estás oyendo. Voy a explicar esto un poquito más a fondo. Tú puedes perderte si eres irracional. Ok. Va. Fíjense bien. Si tu posición o actitud de tu corazón es calificar, eso vas a estar haciendo todas las clases. Calificando. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Sí? Si tu actitud o posición es criticar, tú vas a encontrar en todas las clases
y en todos los maestros que criticar. Pero si tu posición es aprender y recibir, tú vas a aprender y a recibir en todas las clases. Jesucristo dijo, el que busca, ¿qué? Encuentra. Lo que tú busques en la clase, eso vas a encontrar y eso te vas a llevar a tu casa, a tu vida, a tu ministerio. Si tú buscas estar calificando, eso es lo que vas a encontrar. Puras calificaciones, esto que dijo estuvo bien, esto estuvo mal, esto estuvo bien, esto estuvo mal. Vas a usar todos tus conceptos, paradigmas y razonamientos previos, humanos, te vas, como dice Romanos, se envanecen en sus propios razonamientos, ¿verdad? Y en ellos se pierden, entonces vas a estar calificando y eso te vas a llevar. Si tú estás buscando, voy a ver en dónde les caigo, voy a ver, criticar la enseñanza, criticarlos a ellos, ay, mira que es moreno, ¿no? Y ¿por qué enseña a una mujer? Por ejemplo, ¿por qué enseñan mujeres aquí? ¿Verdad? Si la Biblia dice que las mujeres se callen, hay que ver por qué lo dijo. Deben de saber que las mujeres, cuando Pablo dijo que las mujeres se callaran y esperaran a hablar con sus esposos en la casa, es porque las mujeres se espantaban en la iglesia. Y entonces por eso Pablo les dijo que la mujer se calle y espere a llegar a su casa y tratar eso con su esposo, pero tranquila, es otra materia, lo vamos a ver en hermenéutica, que es interpretación de la Biblia. Pero si tu corazón busca aprender, alimentarse, crecer para servir a Dios, ¿qué crees que vas a encontrar? ¿Y qué crees que te vas a llevar a tu casa y a tu vida? Lo que busques. Jesucristo lo dijo, el que busca, encuentra. Y lo que busques, lo que busque tu corazón, es lo que vas a encontrar y es lo que te vas a llevar. En tu corazón y para tu vida. Por eso les leí esta escritura, para que dejen primero que nada dejen ustedes de ser sus propios enemigos. Su principal enemigo no es Satanás, créeme, él está vencido, es un pobre diablo desgraciado, porque perdió toda gracia. Yo a veces cuando estoy sentado esperando algo y escribo en la suela de mi zapato, hola diablo. Esa es la mejor vista que tiene Satanás de mí. Bajo mis pies, y lo dice Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Él está bajo nuestros pies. Amén. Entonces, lo que busques, eso es lo que vas a encontrar y eso es lo que te vas a llevar. Amén. ¿Ok? Cuida tu corazón. Checa tu corazón siempre. ¿Mi corazón es el correcto? ¿Está haciendo lo correcto? Muy bien, ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, 12. Hebreos 5, 12. Y ahorita vamos a matar una vaca sagrada. ¿Ok? Para los nuevos, una vaca sagrada es una doctrina falsa, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que las vacas no son sagradas? Sin embargo, muchos creen que las vacas son sagradas. Entonces, hay conceptos de la palabra de Dios, doctrinas que hemos recibido que no son correctos de la palabra de Dios, pero sí los hemos hecho sagrados, así como en las vacas. Entonces dice aquí Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, fíjense bien, aquí aprendemos a leer, ¿verdad que sí? ¿Sí saben lo que es leer? Les voy a explicar lo que es leer a los nuevos. Leer es leer y entender, ¿ok? Una cosa es leer, pero leer es leer y entender. ¿Sale? Así para que a sus hijos, a ver, ponte a leer. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, papá? Que leas y luego me expliques lo que leíste. Y van a ver cómo van a crecer sus hijos con esa
didáctica. Muy bien, entonces dice aquí, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahí les va. Vamos a cortarle la cabeza a la vaca sagrada. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que el crecimiento espiritual no lo da el tiempo. Jamás. Que te dejen de presumir, es que llevo 5 años en el Señor, es que llevo 10 años en el Señor, 30 años en el Señor. No, es que yo ya tengo 40 años en el ministerio y 50 de cristiano. Dice Pablo, y les debería de dar vergüenza. Después de tanto tiempo, ya deberían de ser maestros. Y siguen igual que hace 50 años. ¿Ok? Y fíjense bien, dicen que todavía, dicen, necesitan que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales, o sea, tan niños, que tienes necesidad otra vez y todavía de lechita espiritual y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de... ¿En la palabra de qué? De justicia, porque es niño. ¿Se acuerdan lo que les dije hace rato? De que una cosa es que seas salvo, pero otra cosa es que participes en la palabra de justicia. Otra cosa es que conozcas la palabra de justicia. Una cosa es conocer la palabra de salvación, que es una doctrina fundamental, una doctrina de lechita espiritual, y otra cosa es que participemos de la palabra de la justicia de Dios. Podemos estar en los rudimentos, en los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de la salvación, de las doctrinas fundamentales, pero eso no significa que seamos expertos y participemos y vivamos y enseñamos la palabra de justicia. O sea, lo que es verdaderamente ser cristianos. No es lo mismo ser salvo que ser cristiano. El salvo participa de la leche, toma leche, se alimenta de la leche espiritual, pero no participa de la palabra de justicia porque todavía es inexperto, como dice aquí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, es decir, la palabra de justicia, la palabra profunda de Dios, lo que te va a empoderar, no lo que te va a salvar, sino lo que te va a empoderar y hacer tener la fe que Cristo tenía, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Aleluya. Vamos a parar ahí y continuamos la próxima. Les voy a dejar de tarea que piensen en esto. Si no es por tiempo el crecimiento espiritual, entonces ¿de qué depende? ¿Ok? Porque ya vimos aquí, después de tanto tiempo ya deberías de ser maestro. Entonces, si no depende del tiempo para que seas un maestro, ¿de qué depende? Amén. Esta es una de las 52 materias que tenemos en el Instituto Bíblico Plan Formación, con lo mejor de los estudios de varios institutos como el Instituto Bíblico Rema del hermano Kenneth Hagin o el Instituto Bíblico Ministerios Victoria del pastor Robert W. Carman y algunos otros estudios judío-mesiánicos. El beneficio de estudiar con nosotros, aparte del costo más bajo, es que vas a recibir lo mejor de estas materias de estos institutos bíblicos. Ayúdanos a que el reino de Dios y su justicia sea multiplicada en toda la tierra. Comparte este video para que podamos seguir dando libertad al pueblo de Dios, guiándolos a la verdad a través de la palabra de Dios no adulterada, pues la verdad de Dios nos hace libres y poderosos en Cristo. Síguenos en redes sociales para que te enteres de todos los avisos y contenido que tenemos para ti.
porque siempre es mejor un cristiano preparado para cualquier llamado que un cristiano con llamado impreparado.